My guest today is the greatest of all time, Nature Boy, Ric Flair. Hey man, how are you? Good. Good to see you. Great to see you. A los 76 años, Ric Flair rompe su silencio sobre la muerte de Hulk Hogan, y sus palabras han dejado atónitos a los fans. Esta no es la despedida que nadie esperaba. No es un homenaje suave ni una nostalgia elaborada. En cambio, Flair ofrece una verdad cruda y profundamente personal que divide al mundo de la lucha libre. Pero fue lo que supuestamente dijo en privado lo que realmente desencadenó el conflicto. Los fans están furiosos, los conocedores murmuran, y el legado de uno de los mayores íconos de la lucha libre de repente se siente más complejo que nunca. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué este mensaje? Estás a punto de escuchar la versión de la historia que nadie más está dispuesto a contar. La espera que soportó Hogan. En los últimos meses de su vida, Hulk Hogan no lucía como el imponente ícono que millones recordaban de la época dorada de la lucha libre. Ya no posaba en el ring ni animaba al público. A puerta cerrada, el hombre que una vez fue aclamado como el más fuerte del boxeo se desmoronaba silenciosamente. Física, emocional y espiritualmente, todo lo estaba alcanzando. A sus 71 años, Hogan había soportado más cirugías de las que algunos hospitales atienden en una semana. Le habían abierto la espalda 11 veces, le habían reemplazado ambas caderas, le habían dañado las rodillas y le habían reconstruido los hombros. Y apenas unos meses antes de su muerte, se sometió a una delicada intervención en el cuello que le dejó movilidad limitada. Analgésicos, terapia, molestias, esos no eran obstáculos ocasionales, eran su rutina diaria. Según informes, Hogan rara vez se quejaba en público, pero sus allegados veían otra cara de la moneda. Estaba cansado, no de forma pasajera, sino de una forma que le llegaba hasta la médula. Sus amigos dicen que le costaba levantarse de la silla sin ayuda. Dejó de asistir a muchos eventos de lucha libre, no porque no quisiera, sino porque cruzar una habitación se había convertido en una tarea ardua. Y luego estaba la leucemia. Leucemia linfocítica crónica, para ser exactos. No era muy conocida. Hogan lo había mantenido en privado, prefiriendo que el mundo recordara su versión de rojo y amarillo, no al hombre que luchaba en silencio contra una enfermedad que lo agotaba entre bastidores. No quería compasión, no quería lástima, pero sabía que el final se acercaba. Pasó la mayor parte de sus últimos días en su casa de Clearwater, Florida. Según se dice, rechazó cualquier hospitalización dramática. Nada de prensa, nada de drama, solo silencio. Ese silencio, sin embargo, no significaba paz, significaba aislamiento. Un amigo describió sus últimas semanas como inquietantes, no por ningún acontecimiento dramático, sino por lo quieto que se había vuelto todo. Para un hombre cuya vida estuvo marcada por el ruido, las ovaciones de los aficionados, los estadios rugientes y las entrevistas explosivas, su último capítulo estuvo marcado por la quietud. Y quizás esa fue la parte que más dolió a quienes lo conocieron. El silencio, la ausencia, la constatación de que el hombre que una vez encarnó el heroísmo, la fuerza y la resiliencia estadounidenses ahora apenas podía levantar los brazos sin estremecerse. Algunos dicen que Hogan lo aceptó, que lo vio venir, que decidió irse por sus propios medios sin convertirlo en un circo mediático. Otros dicen que se retiró porque no podía afrontar en qué se había convertido, una sombra del hombre que una vez fue. Sea cual sea la razón, el resultado fue el mismo. Cuando se supo su muerte, el público la sintió repentina, pero para sus allegados, fue un final a cámara lenta que habían visto desarrollarse durante meses. Murió de un infarto, pero ese último momento fue solo la última grieta en unos cimientos que llevaban años desmoronándose. Su corazón, en más de un sentido, había soportado más de lo que podía soportar. Los aficionados a la lucha libre de todo el mundo lloraron su pérdida. Los homenajes inundaron las redes sociales. Las celebridades compartieron historias. Sus compañeros luchadores publicaron fotos antiguas. Todos parecían tener algo que decir, y entre ellos estaba Ric Flair. Pero mientras otros celebraban el legado, el tono de Flair pronto tomaría un cariz diferente. Lo que vino después no fue lo que nadie esperaba, una historia escrita con sudor y traiciones. Mucho antes de los homenajes y los titulares, Ric Flair y Hulk Hogan compartían un vínculo forjado en el caos de la era más despiadada de la lucha libre. Sus nombres nunca se distanciaron. Donde quiera que Hogan fuera,
Flair no se quedaba atrás, ni por delante. No eran solo íconos, eran rivales, aliados, competidores y, en ocasiones, enemigos. Sin embargo, a pesar de todo, se entendieron como nadie más. Su rivalidad comenzó mucho antes de WrestleMania o del drama de Monday Nitro de la WCW. En los 80, Hogan fue la cara visible de la WWE, introduciendo la lucha libre profesional en la cultura popular. Flair, mientras tanto, dominaba la NWA como el extravagante genio técnico, el tipo que no necesitaba colores brillantes ni acusaciones para robarse el protagonismo. Hogan era un superhéroe. Flair era el villano. Y el hecho de que Flair fuera el villano hacía que los fans no se cansaran de ninguno de los dos. No fue hasta la década de 1990, bajo la WSO, que ambos finalmente colisionaron a tiempo completo. Sus combates fueron explosivos, pero el verdadero drama se desarrolló entre bastidores. Según fuentes internas, las cláusulas de control creativo y las maniobras políticas de Hogan chocaron fuertemente con la mentalidad tradicionalista de Flair. Ambos buscaban el protagonismo y hubo momentos en que casi destrozaron el vestuario. Pero esa tensión, esa fricción, es precisamente lo que hizo icónica su rivalidad. Ninguno de los dos lo admitiría abiertamente en aquel entonces, pero se animaban y se elevaban mutuamente. E incluso cuando uno salía furioso de la arena, lo hacía mejor que antes. Pero no todo eran negocios. Tras bastidores, se forjaba una relación más profunda. Flair y Hogan finalmente encontrarían puntos en común, no en sus personalidades, sino en sus luchas. Ambos enfrentaron dificultades económicas en distintos momentos. Ambos lidiaron con familias desintegradas, el escrutinio público y problemas de salud. Y ambos tuvieron que afrontar la dolorosa realidad del deterioro de sus cuerpos tras décadas de castigo. Hay algo extrañamente vinculante en el desgaste mutuo. Flair admitiría más tarde que Hogan lo había ayudado más de lo que la mayoría creía. Hubo momentos en que Hogan le dio dinero, se preocupó cuando otros no lo hicieron y lo defendió cuando los medios le dieron la espalda. Incluso cuando no hablaban con frecuencia, había un hilo que los conectaba, y ese hilo nunca se rompió del todo. Aún así, la suya no era la historia de dos mejores amigos compartiendo un crucero de jubilación. Su relación siguió siendo impredecible. En 1999, Flair y Hogan tuvieron un altercado en la vida real tras un evento de la WCW que casi lo pone fin todo. Flair se sintió irrespetado por el desarrollo del combate. Según se informa, Hogan no vio el problema. Se alzaron las voces. Los ánimos se caldearon. Pero, como siempre, el tiempo suavizó las cosas. En los últimos años, el tono cambió. Ambos eran mayores. Ambos estaban desgastados y ambos tenían cicatrices visibles e invisibles. Hogan se había alejado en gran medida del ojo público. Flair, por otro lado, seguía tan ruidoso como siempre. Seguía apareciendo en eventos, tuiteando y dejando al mundo saber que estaba vivito y coleando. Sin embargo, incluso Flair había empezado a bajar el ritmo. Y cuando se supo la noticia de la muerte de Hogan, ese fuego familiar pareció apagarse, aunque solo fuera por un instante. Porque esta pérdida no se trataba solo de un colega o un compañero luchador. Era un hecho histórico. Flair no perdió a un amigo, perdió un espejo. Alguien que reflejaba lo mejor y lo peor de una vida vivida bajo los focos. Y por eso lo que vino después sorprendió a tanta gente. Flair no ofreció un homenaje directo ni eligió cuidadosamente sus palabras. Lo que compartió fue una emoción cruda y sin filtros, mezclada con décadas de dolor, orgullo y historia compartidos. No hablaba como una marca, hablaba como un hombre que se había quedado sin gente que realmente comprendiera lo que significaba vivir esa vida. Y cuando finalmente se sinceró, no era el tipo de mensaje para el que los fans estaban preparados. En los días posteriores al fallecimiento de Hulk Hogan, Ric Flair no se refugió en el silencio. No desapareció de la vista pública, pero algo en él había cambiado. Su bravuconería habitual, la energía seductora que los fans ya esperaban, se vio atenuada. El brillo de sus ojos no había desaparecido del todo, pero sí se había atenuado. Y quienes mejor lo conocen dicen que tras sus apariciones públicas y comentarios casuales, se escondía un hombre que luchaba contra algo mucho más profundo, la culpa del superviviente. Flair siempre ha sido un hombre de extremos. Máxima confianza, máximo carisma, máxima resiliencia, pero también extrema vulnerabilidad. A lo largo de su vida,
Ha burlado a la muerte más veces que la mayoría de los luchadores han tenido títulos. En 1975, un accidente aéreo le fracturó la espalda y casi pone fin a su carrera antes de que comenzara. En 2017, fue puesto en coma inducido y se le dio un 2% de probabilidades de sobrevivir tras sufrir una insuficiencia multiorgánica. Le han diagnosticado cáncer de piel 2 veces y lo ha superado. Ha sobrevivido a amigos, familiares e incluso a su propio hijo. Así que cuando Hogan, aparentemente la figura más grande que parecía casi inmune al paso del tiempo, murió, Flair sufrió un golpe inesperado. Según sus allegados, empezó a desmoronarse emocionalmente. No abiertamente, ni en un colapso emocional dramático, sino en privado. Hubo largos periodos de silencio, seguidos de ansiosas diatribas sobre el envejecimiento, el legado y si había dicho todo lo que tenía que decir. Más de una vez, según se dice, les confesó a sus amigos: ¿por qué sigo aquí? No con autocompasión, sino con pura incredulidad. Porque mientras Hogan se había vuelto un recluso en sus últimos años, consumido por las cirugías y el dolor, Flair, 5 años mayor, todavía se sentía físicamente bien, sin dolores ni enfermedades crónicas de las que hablara. Era desconcertante y lo asustaba. Ese tipo de contraste, el declive físico de un ícono y la inquietante vitalidad de otro, creaba un extraño desequilibrio. Flair no lo entendía. Comenzó a reflexionar públicamente sobre el dolor de Hogan, no solo el físico, sino también la carga emocional de ver cómo su cuerpo se desmoronaba mientras el mundo esperaba que siguiera siendo Hulkster. Flair, en entrevistas, describió lo difícil que se había vuelto para Hogan moverse, caminar y vivir con normalidad. Sin embargo, Hogan nunca buscó compasión. Prefirió la dignidad al espectáculo, incluso en sus últimos días. Para Flair, esa constatación desencadenó algo. Una necesidad de hablar, una necesidad de afrontar no solo la muerte de Hogan, sino todo lo que representó. Tiempo, legado, arrepentimiento, lo que significa sobrevivir a tus iguales cuando toda tu identidad se construyó en torno a ser uno de ellos. No sorprende, entonces, que su declaración despertara emociones. Pero lo que más sorprendió a la gente no fue que hablara, sino cómo lo hizo. No hubo filtro, ningún publicista puliendo los bordes. Esto no era un comunicado de prensa. Fue un hombre que dejó al descubierto sus pensamientos, independientemente de si los fans estaban preparados o no. Y esa honestidad, inquebrantable, sin refinar y arraigada en décadas de historia compartida, fue lo que sentó las bases de todo lo que vino después. Porque Flair no solo le rindió homenaje, dijo la verdad tal como la veía. Y al hacerlo, desató una polémica, rompió el silencio. No fue un anuncio llamativo, no fue un regreso dramático a la fama. Flair simplemente habló públicamente por primera vez desde el fallecimiento de Hogan. Su mensaje fue breve pero claro. Creo que simplemente se cansó. 1 cirugías de espalda, 2 reemplazos de cadera, 1 cirugía de cuello. O sea, ¿cuánto puede aguantar tu cuerpo? No lo dramatizó, no adornó la situación. Había un tono de resignación en su voz. Ese cansancio que solo surge al ver a alguien cercano deteriorarse lentamente con el tiempo. Flair también añadió algo que llamó la atención de muchos espectadores. Aquí estoy, 5 años mayor que Hulk, y no tengo ningún dolor en el cuerpo. Eso me molesta. Por supuesto, me da ansiedad pensar que podría ser el siguiente. La reacción a sus declaraciones públicas fue diversa, pero no indignada. Muchos fans consideraron la declaración respetuosa, incluso desgarradora. Apreciaban la honestidad, la humanidad. Flair no estaba actuando, estaba reflexionando, hablando no como un showman, sino como un hombre que había visto a demasiados de sus compañeros desvanecerse prematuramente. Pero eso era solo la superficie. Según fuentes cercanas a Flair, había otra cara de lo que había estado diciendo, en privado, a puerta cerrada, en conversaciones no destinadas a las cámaras. Y cuando esas palabras empezaron a filtrarse en internet, todo cambió. Ya no puedo callarme. Supuestamente le dijo Flair a un viejo amigo antes de sus comentarios públicos. La gente sigue fingiendo que Hogan se fue por las nubes. No lo hizo. Era miserable. Odiaba que lo vieran así. No podía caminar, no podía moverse, no quería que lo recordaran así. Los comentarios se extendieron rápidamente. Sí, a los 76 años, Ric Flair rompió su silencio sobre la muerte de Hulk Hogan.
Pero lo que dijo enfureció a los fans. Para muchos, fue más que una simple observación. Fue un golpe bajo. Escuchar a Flair sugerir que Hogan se avergonzaba de su condición los hizo sentir como si traicionaran al héroe que idolatraban. Pintó una imagen de vulnerabilidad que no querían ver. Una imagen que chocaba violentamente con la imponente imagen del hombre que una vez azotó a gigantes y les dijo a millones que se tomaran sus vitaminas y rezaran. Algunos fans arremetieron contra él. Los hilos en redes sociales se acaloraron. Los foros de lucha libre se llenaron de debates. ¿Cómo se atreve a hablar así por Hogan? Él decía una publicación. Se supone que debería estar honrando a su amigo, no reescribiendo el final. Otros acusaron a Flair de convertir la muerte de Hogan en un tema personal, distorsionando el dolor en comentarios que no le correspondían. Pero también había otra perspectiva. Cada vez más voces defendían a Flair, argumentando que si alguien se había ganado el derecho a hablar con honestidad, ese era el hombre que conoció a Hogan dentro y fuera del ring durante más de 4 décadas. Para ellos, los comentarios filtrados de Flair no fueron irrespetuosos. Fueron crudos, incómodos. Sí, pero con una raíz sincera. Después de todo, Flair no había destrozado el legado de Hogan. Había llorado el sufrimiento silencioso de un hombre que pasó sus últimos años sufriendo y oculto, lejos de la fama que una vez lo definió. La frase "ya no puedo callar" cobró vida propia. Algunos la consideraron innecesaria. Otros lo consideraron valiente. Pero, independientemente de la opinión, desató una tormenta que Flair no intentó calmar. A sus 76 años, Ric Flair no rompió su silencio con un homenaje que pulió a la perfección la memoria de Hogan. Lo rompió con honestidad, quizá con demasiada, y aunque los fans se sintieran traicionados o vistos, el mensaje fue claro. Detrás de las leyendas, detrás de personajes trascendentales, había hombres que lidiaban con el dolor, el miedo y legados que se desvanecían. Y no todos estaban preparados para afrontar eso, lidiando con las consecuencias. La respuesta a los comentarios de Ric Flair sobre Hulk Hogan no fue explosiva. No hubo titulares sensacionalistas, ni indignación viral, ni una reacción coordinada. Fue más silencioso. Pero en la comunidad de la lucha libre, los círculos que realmente seguían a estos hombres y entendían sus historias, generó un profundo malestar. No por lo que Flair dijo públicamente, sino por lo que se murmuró después. La declaración oficial de Flair fue mesurada, incluso respetuosa. Habló del dolor de Hogan, sus cirugías, su resiliencia. Reflexionó sobre lo extraño que se sentía ser 5 años mayor y aún físicamente fuerte mientras su viejo amigo había pasado sus últimos años sufriendo. Se sentía honesto, vulnerable. La mayoría de los fans lo apreciaron. Pero la incomodidad aumentó cuando empezaron a salir a la luz los comentarios privados de Flair. Según se informa, le había dicho a un amigo, "ya no puedo callarme", seguido de algo más directo. La gente sigue fingiendo que Hogan salió victorioso. No lo hizo, odiaba que lo vieran así. Eso fue lo que realmente lo destrozó. Nadie lo publicó, no llegó a ser noticia, pero en el mundo de la lucha libre lo comentaban con discreción, con cautela, y eso bastaba. Algunos creían que Flair se había excedido, no porque sus palabras fueran falsas, sino porque Hogan nunca decidió decirlas. Si Hogan se hubiera sentido avergonzado de su aspecto hacia el final, si hubiera optado por retirarse en lugar de aparecer en público, no lo habría incluido en su historia. Nunca le había pedido a nadie que se lo explicara. La decisión de Flair de llenar ese vacío, incluso con las mejores intenciones, incomodó a algunos. Otros comprendían perfectamente la postura de Flair. Habían visto lo mismo. Hogan había rechazado apariciones en su último año de vida. Evitaba las cámaras, optaba por la privacidad, incluso cuando le costaba trabajo. No quería compasión. Quería preservar la imagen que la gente aún tenía de él, la fuerza, el orgullo y la incontenibilidad. Los comentarios de Flair no desbarataron esa imagen, pero le añadieron algo real, algo que muchos no estaban preparados para afrontar. Lo cierto es que nunca habría una forma perfecta de hablar de lo que le ocurrió a Hulk Hogan en sus últimos años. Su declive físico fue doloroso. Sus problemas de salud eran graves, pero los mantuvo en secreto. No quería que el mundo lo viera sufrir, y ese silencio hizo que su muerte pareciera repentina, aunque no lo fue. La decisión de Flair de hablar de ese silencio, de romperlo, aunque fuera con delicadeza, incomodó a la gente. No era malicioso, no era cruel.
pero era directo. Y eso es algo que los aficionados a la lucha libre no siempre saben procesar cuando se trata de sus héroes. Están acostumbrados a la leyenda, no al hombre. Recuerden las entradas, las promociones, los slams. No siempre quieren oír hablar de las camas de hospital, el aislamiento, cómo alguien se desvanece lentamente de los focos. Flair no intentó reescribir la historia de Hogan, simplemente añadió un capítulo que la mayoría de los fans no habían leído, uno que no encajaba con la narrativa trascendental, pero que aún así era importante. Y aunque no causó revuelo, dejó a la gente con una nueva y más profunda comprensión de lo que significa envejecer en este negocio. Entre los luchadores, los comentarios de Flair provocaron una reflexión discreta. No fueron declaraciones, ni entrevistas, solo asentimientos, comentarios casuales y algunos mensajes intercambiados entre veteranos que entendían perfectamente a qué se refería. Lo habían visto sucederles a otros. Temían que les pasara lo mismo. Nadie le gritó a Ric Flair, pero algo había cambiado. La conversación sobre los últimos años de Hogan ya no era tan clara como antes. Había sido tocado por algo honesto, aunque no fuera bienvenido. Y para Flair, ese era el punto. La verdad que no permanecería enterrada. En los días siguientes, Ric Flair no ofreció ninguna aclaración. No se retractó. No volvió a declarar, ni desmintió la cita privada que poco a poco se había grabado en la memoria colectiva del mundo de la lucha libre. En cambio, permaneció en silencio. No en retirada, sino con una especie de aceptación. Lo que había dicho ya se sabía. Y lo más importante, creía que era algo que debía decirse. Para Flair, la muerte de Hulk Hogan no fue solo la pérdida de un amigo. Fue el cierre de un capítulo en la historia de la lucha libre. Uno que ya no tenía muchas voces que lo representaran. La mayoría de los íconos que alguna vez recorrieron esos circuitos brutales, que convirtieron sus cuerpos en máquinas y luego las descompusieron para el entretenimiento, habían desaparecido o ya no podían hablar. Flair, contra todo pronóstico, seguía en pie, todavía lúcido. Aún recuerdo cuánto costó todo aquello. Eso es lo que hizo que sus palabras fueran diferentes. No eran homenajes refinados y celebratorios, diseñados para el consuelo del público. Provenían de un hombre que lo había vivido, que había visto lo que los focos no muestran, que había sobrevivido a la imagen. Cuando Flair dijo, creo que simplemente se cansó, no intentaba minimizar el legado de Hogan, intentaba explicar el impacto. Y cuando dijo en privado que no quería que lo vieran así, no lo dijo con juicio, lo dijo con reconocimiento. Flair había visto esa misma mirada en otros. Comprendió lo que significaba que un hombre que antes dominaba el mundo ahora dudara en abrir la puerta principal. No estaba pintando a Hogan como un débil. Estaba recordando a la gente que ser fuerte, verdaderamente fuerte, a veces significaba elegir el silencio, incluso cuando toda tu vida se había construido sobre el rugido de la multitud. Aún así, la incomodidad persistía, porque lo que Flair había revelado, intencionalmente o no, era que la lucha libre no siempre permite que sus héroes envejezcan con dignidad. Exige todo en su mejor momento, y luego, a menudo, los abandona cuando sus cuerpos ya no cooperan. Y cuando esos mismos héroes desaparecen del foco de atención, es más fácil asumir que simplemente descansan, no que sufren en silencio. Flair lo sabía. Había vivido ambas caras de la moneda. Había estado en la cima, lo había perdido todo. Había regresado y había enterrado a más amigos de los que podía contar. Ese tipo de supervivencia conlleva una carga, una que no deja lugar a ilusiones. Algunos fans aún desearían que se hubiera guardado ciertas cosas. Quizás Hogan también lo hubiera preferido. Pero si hay algo que Flair nunca fue, es silencio. Y quizás, al final, ese era el objetivo. Alguien tenía que decir lo que otros temían admitir, que el final no siempre se parece al de las películas, que a veces nuestros héroes más fuertes se desvanecen silenciosamente, no con una pelea final, sino con la puerta cerrada y demasiado dolor para explicar. Flair no lo dijo para herir, lo dijo porque ya no podía más. Y por incómoda que fuera esa verdad, abrió un espacio para algo que la lucha libre rara vez adopta, la reflexión, no la que se basa en momentos destacados o títulos, sino la que pregunta qué les debemos a quienes nos dieron su cuerpo, su salud y, finalmente, su paz. El rojo y el amarillo siempre brillarán en la memoria, pero también lo hará la realidad de que incluso las leyendas se cansan, y quizás eso también merezca ser recordado. ¿Qué opinas de la confesión de Ric Flair? Cuéntanos en los comentarios.